estupendo escritor boliviano Edmundo Pasoldán, que radica desde hace varios años en los Estados Unidos, ha publicado un nuevo libro de cuentos. Se trata de La Vía del Futuro, publicado por el sello español Páginas de Espuma. Justamente sobre este libro, que contiene 8 cuentos en clave de ciencia ficción, conversé con Edmundo y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías ya funcionan de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería Comunitas. Pueden encontrar su local en San Isidro, en la avenida 2 de Mayo, donde además pueden encontrar justamente el libro La Vía del Futuro. Y sin más preámbulos, lo dejo con la entrevista con Edmundo Pasoldán, aquí en Letra Capital. Hola Edmundo, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla en torno a tu más reciente libro de cuentos, La Vía del Futuro, que ha sido publicada por el sello Páginas de Espuma en una muy bonita edición. ¿Cómo estás, Edmundo? Muy bien, Carlos, un gusto de volver a hablar contigo después de tanto tiempo, creo que desde antes de la pandemia, así que encantado de hablar contigo. Qué bueno que el libro ya esté circulando por Lima. Es verdad, justo quería preguntarte, aprovechando justamente la mención de la pandemia y esta pandemia mundial que nos ha de alguna manera sumergido en una especie de novela de ciencia ficción real, ¿no? Quería preguntarte por el género, porque en este libro vuelves al género, que ya digamos no es algo nuevo para ti. Tú habías ya escrito una novela, Iris, un conjunto de relatos incluso que estaba muy relacionado con la novela, ¿verdad? Eh, Así que quiero que me cuentes un poquito cómo fue, digamos, el acercamiento al género como escritor, ¿no? Cuando comienzas a interesarte en escribir en clave de ciencia ficción. Porque más o menos quienes te conocen más quizás tengan digamos, el recuerdo o la idea de más bien un autor más de corte realista, ¿verdad? Aunque si yo voy un poquito más atrás, creo que tu primer libro de cuentos tenía cosas fantásticas, si la memoria no me falla. Bueno, a mí siempre me interesó el género como lector, pero le tenía un poco de respeto o de cierta distancia como escritor. Y también tiene que ver con otras influencias, ¿no? Como tú bien dices, cuando yo comencé, era una cosa un poco curiosa, pero lo que yo trataba de hacer era juntar influencias que en principio son muy hasta opuestas o contradictorias, ¿no? Porque a mí me gustaba mucho, por ejemplo, la literatura fantástica en la onda de Borges y Cortázar, en esa época que tú mencionas en mis primeros cuentos. Pero cuando escribía novelas me salía una cosa mucho más realista, más de corte realista, onda, o sea, pues me acuerdo que cuando comencé como un escritor como Vargas Llosa era un modelo a seguir, no solo para mí, sino para toda mi generación en los años 90. Y después, en la segunda etapa, digamos, a principios de los 2000, yo escribí 2 novelas, El delirio de Turing y Sueños digitales, en las que intenté juntar mi influencia realista, eran novelas así con cuestiones de política social en Bolivia y todo, con la cuestión de la ciencia ficción. Pero al final es curioso, pero en esos mis primeros intentos por hacer algo más de ciencia ficción, yo al principio tenía una idea de que el producto final, la novela, iba a ser más de ciencia ficción, pero en las versiones finales mi lado realista terminaba haciendo que las novelas estas aterrizaran y le ganaran un poco y la ciencia ficción quedara un poco más sumergida. Pero sí, por ejemplo, el delirio de Turing, que es del 2003, habla de hackers, habla de realidades virtuales, cuando en ese momento esos temas todavía estaban recién surgiendo en la literatura latinoamericana. Luego lo que pasó fue que como creo que 10 años después, debido a más que nada una especie de una crisis personal que me llevó a buscar qué cosas me habían gustado desde el principio de mi adolescencia, ahí reconecté con mucha más fuerza con la ciencia ficción. Claro, y me daba cuenta que ya teniendo 40 años o qué sé yo, más experiencia, podía entender mejor qué cosas de la ciencia ficción podrían funcionar.
Y así fue que entré a esta nueva etapa como tú bien lo has dicho, hace ya casi 10 años, 2014, Iris y luego las visiones. Entonces, desde entonces ha sido más una cosa sostenida, ¿no? De hecho, yo publiqué las visiones 2016 y las primeras versiones de estos cuentos de la Vía del Futuro las escribí entre el 2017 y 2018. Lo que pasa es que yo en principio decidí no apurarme y dije estos cuentos habían salido tan rápido que preferí dejarlos remojando un tiempo y luego llegó la pandemia y retrasó todo y terminaron remojándose muchos años. Pero sí, son una continuación, pero a la vez un intento por hacer otro tipo de ciencia ficción, de no repetirme con relación a lo que había hecho con Iris y las visiones. Ujú. Ahora que mencionabas justamente el delirio de Turing, eh, eh, claro, también pensé en otra novela tuya que se llama, si no me equivoco, Sueños Digitales, puede ser, que Sí. también una novela tiene que ver un poco con la ciencia ficción, en el sentido de este retocador de imágenes digital que recrea realidades alternativas de alguna manera. Sí, también eso, ahí por ejemplo, es una pregunta bastante simple que me hice, porque en ese entonces, qué sé yo, ahora ya está en prehistoria de las cosas digital, pero el PowerPoint tenía mucho poder para comenzar a usar imágenes, digitalizar, manipular imágenes, pero con una calidad tan alta que ya era bien difícil distinguir la realidad del simulacro. Y ese era un tema muy de la ciencia ficción, de Philip Dick. Entonces me puse a leer como loco esa época, Philip Dick, estos otros autores que trabajaban justamente, o Ballard también, la cuestión de la importancia de la presencia de los medios, la forma en cómo los medios creaban otra realidad alternativa. Y ahí fue que escribí esa novela pensando, ok, si esto puede hacerlo un diseñador digital en su casa, ¿qué pasaría si un gobierno se pone a manipular imágenes o estadísticas y básicamente ya, ¿y qué tal si se pone a manipular la historia? ¿No? Entonces, eso eran como, digamos, como mis primeros escarceos con el género, porque, bueno, antes sí había hecho más una cosa más fantástica que ciencia ficción en los primeros cuentos. Ujú. Mencionabas que los relatos de este libro habían surgido de manera rápida, digamos, pero que, bueno, se había demorado por el tema de la pandemia. Quería preguntarte un poco por justamente el proceso de escritura, porque, claro, es un libro orgánico, de alguna manera sobrevuela un gran tema que podríamos decir que es el tema de las máquinas, ¿verdad? La tecnología. Y por ahí otro tema que me llama mucho la atención y que está ligado a las religiones, que luego te preguntaré sobre eso. Quería preguntarte un poco cómo surge, o sea, tenías la idea, digamos, de desmarcarte un poco del libro anterior, de las visiones, ya tenías pensado el tema de las máquinas, o fueron apareciendo los relatos y te dices cuenta que por ahí más o menos iba el libro. Bueno, yo había pensado, digamos, cuando escribí las visiones, la Iris y las visiones, esta es una idea más, este tipo de ficción mucho más proyectada hacia el futuro, ¿no? Que tiene a veces, o sea, tiene conexiones con nuestro mundo, pero ahí había una transformación un poco más radical incluso del lenguaje en esas, ¿no? Incluso el lugar Iris era también como una isla, no, era un intento es algo muy típico también de la ciencia ficción, de la cuestión de la construcción de un mundo ficcional en el que te preguntas, bueno, ¿cómo es la religión de este lugar? ¿Cómo es cómo es la sociedad en este lugar? ¿Cómo funcionan las jerarquías? ¿Cómo funciona la tecnología? Todo eso era un intento de construir con esas dos novelas. Lo que pasa primero era Iris para mí, yo lo pensé como me dijo un día un amigo, cuando entras a este tipo de cosas siempre tienes que hacer una trilogía, me decía, ¿no? Entonces yo pensé, cuando comencé primero solamente pensé en Iris, pero Iris era la visión de una corporación que estaba explotando una isla, una corporación de un país más avanzado que una relación colonial con esta isla. La segunda, que pensé hacerla como novela y luego me di cuenta que no salía la novela y pensé hacer los cuentos de las visiones, era más bien la visión de los colonizados
en esa relación con los colonizadores de Iris, pero una visión más desde abajo que aparecía en las visiones. Y luego pensé, claro, esta corporación viene de otro lugar que está afuera, ¿no? Es el imperio, que es un imperio más avanzado, entonces debe haber una tercera novela en la que trate de hablar de este imperio más avanzado, en el que haya cuestiones más tecnológicas, digamos, y ahí fue que creo que en ese momento me vino un cortocircuito, me di cuenta que ya se había agotado lo que tenía que decir sobre la mitología que creé en Iris, de los dioses que había en este lugar, y dije, no, quizás deba reformularlo esto, y si bien me interesan estos temas de tecnología e inteligencia artificial, quizás deba más bien ya pensar en nuestra realidad y cómo estos temas nos están impactando en el presente, ¿no? Casi como una ciencia ficción muy cercana en cuanto a paisajes muy reconocibles o temas muy reconocibles, muy cercana a nuestra realidad actual. Y así fue que fueron saliendo. Y sí, yo te digo, creo que aparte de un cuento que se llama Las Calaveras, la primera versión de estos cuentos salió probablemente en un periodo de 8 o 10 meses de manera continuada, entre el 2017 y el 2018. Pero eso, digamos, salió la mayor parte de estos cuentos, digamos, y luego entre el 2018 y el 2021, que serán esos 3 años de la pandemia, lo que hice fue cada tanto, cada 3 o 4 meses, volvía sobre los cuentos, los revisaba, los ajustaba. De hecho, había más cuentos. Entonces, parte del juego también quería que fuera un libro orgánico, compacto. Entonces, a veces incluía algún cuento, luego sacaba otro. Entonces, estaba siempre haciendo como negociaciones conmigo mismo y al final ya con el editor, con Juan Casamayor de Páginas de Espuma, que debido a por sus sugerencias decidí al final sacar 2 cuentos que estaban en el manuscrito que yo le entregué. Así quedó este libro tan, digamos, que lo que yo siento como... Para mí es importante que los libros de cuentos, me gustan mucho los libros de cuentos como Juan Rulfo, El Llano en Llamas, que los cuentos van creando así un mundo muy en el que se van relacionando entre sí. Ujú, es verdad. De hecho, justo en la contratapa, a mí también me encantan los libros orgánicos y justo en la contratapa hay una descripción que me parece muy, muy, muy acertada respecto al libro, ¿no? Que es como varios planetas de una misma constelación, ¿no? Me parecía una mirada bastante precisa. Sí, porque, o sea, es como que un tema lo iba arrastrando hacia el otro cuento y estaban como alimentados a veces cuando escribes cuentos de aquí para allá y muy sueltos, quizás hay cuentos que responden a diferentes realidades, pero en ese entonces casi como que todos fueron saliendo. Claro, hay algunos cuentos ambientados en Estados Unidos, otros en América Latina, en diferentes lugares, pero más o menos respondían a las mismas temáticas. Entonces, eso, y claro, y luego, claro, en esos 3 años que tuve para trabajar el manuscrito después, lo que hice fue al leer y ver lugares donde podía profundizar en las conexiones. Entonces incluso los fui atando más y más los cuentos, haciendo que se mantengan independientes, se lo pueden leer de manera autónoma, pero que puedas tú encontrar cada vez más referencias o diálogos entre estos textos. Ujú. Eso que mencionabas hace un momento, el hecho de que, digamos, a diferencia de las visiones, eh, donde se habla de un futuro, digamos, más lejano, ¿no? Claro, en este libro eh, son cosas que o están ya en el presente o que están o se avisoran muy, muy, muy cerca, ¿no? El tema, por ejemplo, de los androides, las robots que salen en uno de los relatos, donde hay un tipo que se obsesiona un poco con estos androides, eh, o el tema de las religiones, por ejemplo, ¿no? Que es un tema que ya aparecía de alguna manera en Iris, pero que a mí también me llama mucho la atención porque proliferan mucho las religiones, ¿no? Y claro, la idea de una religión basada en las máquinas, en la tecnología, como un ente sagrado, pues también es fácilmente
posible, ¿no? En un corto plazo. Eh, Lo que no sabemos de, es que la ficción pues, puede reflejar la realidad de manera a veces más precisa que el realismo incluso, ¿no? bueno, quizás, de hecho, digamos, en realidad se trataba de ver cómo una metáfora podría tratarse de manera literal, ¿no? Es que pensar, ok, nosotros de una forma u otra hoy estamos adorando a la máquina, adorando a la inteligencia artificial. Entonces, pues, ¿por qué no lo llevamos a la plano más literal y pensamos que, pues, si creamos a nuestros dioses a imagen y semejanza nuestra, ¿por qué no pensar en que vamos a adorar a la inteligencia artificial? Y eso tenía que ver también con el hecho de que creo que si uno está pensando en imágenes, creo que lo cuento por ahí, no sé si está en alguno de los cuentos, pero un día que yo salí de mi facultad y estaba caminando, pasé por otra facultad, la de Ciencias de la Computación, y hay una sala donde hay como unas 70 computadoras donde los chicos hacen internet o hacen sus tareas, y desde afuera, eso de las 6 de la tarde, viendo la ventana, así como si, sí creo que está en el cuento mismo, del primer cuento de la iglesia y la inteligencia artificial, y vi a los chicos como inclinados sobre la computadora y dije, parecía como que estuvieran rezando y dije, pero esta es la iglesia contemporánea, la iglesia de la inteligencia artificial. Entonces eso fue como uno de los disparadores del primer cuento, que de hecho es para mí el que le da el núcleo al libro. Ujú. Además es un cuento de alguna manera coral porque hay muchas voces que van armando la historia. Eso Sí, lo pensé casi como una especie de investigación periodística, entonces ahí aparecen como una especie, un periodista que está tratando de hablar con la gente para que le dé testimonios de este eh, eh, curioso creador de la iglesia. Otra cosa que quería preguntarte, digamos, tiene que ver con a veces hay una idea erradísima de que la ciencia ficción puede ser un género, digamos, escapista, ¿verdad? Cuando en realidad, como te comentaba, muchas veces nos permite entender o tratar temas actuales del presente, digamos, ¿no? El tema que mencionabas, por ejemplo, en tus otros libros respecto al colonialismo, que de alguna manera tiene que ver con Iris, ¿no? Pero aquí en este libro también se me ocurre pensar, por ejemplo, en este momento en el astronauta Michael García, ¿no? Ujú. Donde también hay una mirada crítica también de la sociedad, cuando se habla, por ejemplo, de esta área cero, ¿no? Y entonces uno piensa, claro, en lugares, digamos, excluidos, ¿no? De muchos de nuestros países. Eh, Te diría que me comentes un poco sobre eso, ¿no? Bueno, lo que pasa es que sí, no sé, bueno, supongo que tiene una explicación, ¿no? La ciencia ficción sí tiene un lado de entretenimiento y de escapismo que creo que es muy respetable y de hecho yo, digamos, durante muchos años me he divertido mucho con películas de ese tipo. Solamente que creo que muchos se quedan, ¿no? En esa especie de casi como ¿no? Como si fuera la ciencia ficción, o en general los géneros muy populares como el horror o la literatura fantástica, que es digamos, una época de nuestra adolescencia que hay que superar. Ahora, claro, cuando aparece un escritor como Borges, qué sé yo, en la literatura latinoamericana o el realismo mágico con García Márquez, hay escritores que le han dotado tanto peso a ciertos subgéneros que ya nadie discute que se pueden hacer cosas interesantes con la literatura fantástica, digamos. Con la ciencia ficción todavía ha habido como un rezago y han quedado todavía estos prejuicios de que como son géneros populares, pues no son géneros para tomar muy en serio. Lo mismo que pasaba con el horror hasta que de pronto esta nueva generación con Mariana Enríquez y Samantha Schweblin y Mónica Ojeda, Giovanna Rivero han reinventado el horror y nos han hecho ver que con el horror se pueden decir cosas políticas, sociales muy importantes y son géneros
populares que te entretienen, que te asustan, que te hacen, no te provocan como reacciones viscerales muy fuertes, pero que también están hablando de temas sociales muy fuertes. Y yo creo que yo espero que también esa transformación le llegue a la ciencia ficción. Creo que en este momento hay escritores que están trabajando en el tema en varias partes de América Latina. Y ojalá, claro, es luchar contra algunos prejuicios muy arraigados, pero no, lo importante es que se vea que, claro, no es tanto lo que hace el género, sino lo que uno puede hacer con el género, ¿no? Entonces, a mí, ciertas estrategias de desfamiliarización de nuestra realidad que tiene la ciencia ficción, o también de trabajar, por ejemplo, desde el principio la ciencia ficción ha estado trabajando siempre la relación de los humanos con las máquinas. Ese tipo de temas o estrategias narrativas son, creo, fundamentales para hoy. Otro tema, por ejemplo, que creo que es importante, y es el cambio climático, ¿no? Como decía este escritor indio, Amitav Ghosh, decía, el realismo ha tocado muy poco el tema del cambio climático. Sin embargo, la ciencia ficción o el realismo mágico siempre están hablando de catástrofes y devastación ambiental, o en García Márquez hay estas lluvias que duran semanas enteras y qué sé yo. Y te das cuenta que la ciencia ficción tiene muchas estrategias o muchos registros para poder trabajar estos temas de la convulsión climática. Entonces, yo siento que por eso quizás van a haber más escritores que quizás algún día veían en menos al género y se van a dar cuenta de que hay una un gran arsenal de opciones para narrar nuestra problemática actual, ¿no? Ujú. Y a la Sí, de vez hecho, entretenerte y escaparte de la realidad. claro, de hecho, hablando del cambio climático, justo en ese mismo cuento, si la memoria no me falla, del astronauta, ¿no? Se menciona pues lugares de la Tierra donde la temperatura supera los 100 grados y que la gente no puede salir a la calle justamente por ese tema, ¿no? Claro, por ejemplo, el cambio climático provoca una reconfiguración de nuestra noción de escala, ¿no? Porque con escala temporal, estás pensando en que nos están impactando cosas que ocurrieron hace 200 o 300 años, en la cuestión, por ejemplo, el calentamiento de la atmósfera, que es algo que la gente puede, claro, nosotros estamos sufriendo procesos o el resultado de procesos que comenzaron hace muchísimos años atrás y que de pronto hoy nos llegan así como nos pasan la factura o a las próximas generaciones. Entonces, ¿qué pasa? En un cuento así de larga escala, o sea, la ficción es, digamos, de largas escalas temporales, la ficción especulativa sí puede trabajar, por ejemplo, es un recurso casi como, yo nunca lo he usado, pero digo, es un recurso que parece banal, pero podría ser interesante para trabajar escalas temporales amplias, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de los viajes en el tiempo. Uno se ríe, pero digo, si vas a contar una historia de cómo, no sé, pues lo que ocurrió en 1700 a 1600 con el cambio de las, no sé, pues o el descubrimiento de la máquina de vapor, ¿no? ¿Cómo nos impacta eso hoy? Ese tipo de cambios de escala, obvio, yo no dudo que la literatura realista también lo pueda hacer, solamente digo que la ciencia ficción tiene estrategias narrativas muy ricas, muy estimulantes que te pueden ayudar con ciertos temas. Ujú. Para terminar el mundo, ¿tienes algún proyecto nuevo? De hecho, has publicado algunos libros, aparte de este, si no me equivoco, ¿verdad? Hace poco. Bueno, ahora mismo, el 4 de mayo, sale en España con Almadía. Almadía ahora también se ha convertido en una editorial española y el primer libro de Almadía España es una novela mía que se llama La mirada de las plantas, sale en 2 semanas, que tiene que ver con también otro tema que es muy actual, la cuestión de la realidad virtual, ¿no? Es una novela que está ambientada en el Amazonas boliviano y es la historia
de otro tropo, otro recurso de la ciencia ficción, que es el científico loco, ¿no? Como en La isla del Doctor Moreau, es un científico que está experimentando con gente con sustancias alucinógenas, lisérgicas en la selva, porque está tratando de crear un juego de realidad virtual que replique en la experiencia del humano lo que se siente cuando te tomas ayahuasca, por decirlo así. Te tomas una sustancia alucinógena. Eh, ¿Qué pasa si en vez de tomar esa sustancia simplemente te pones un casco y te haces un juego de realidad virtual que te haga sentir esa experiencia? Esa es la idea de base de la mirada de las plantas, ¿no? Está relacionada también con nuestra relación con las plantas, eh, pero también con la forma en que la realidad virtual y las grandes corporaciones de las redes sociales están utilizando, saqueando nuestra privacidad para, digamos, pues, para que haya no sé, bueno, como por decirlo en pocas palabras, para un avance mayor de las corporaciones sobre no solamente sobre nuestro consciente, sino sí, también sobre nuestro inconsciente. De eso va la mirada de las plantas, en realidad un intento de darle una vuelta de tuerca a una tradición muy latinoamericana que es la novela de la selva, ¿no? Es desde la vorágine o los pasos perdidos o la casa verde. Ahí la pregunta que yo me hacía es, ¿cómo se podría escribir hoy una novela de la selva? Sí se puede, claro que se puede escribir, y el asunto era, ¿qué se podría añadir a esta tradición tan rica en América Latina? Estupendo, estaremos atentos entonces. Muchas gracias, Edmundo. Siempre es un placer conversar contigo. Igualmente, Carlos, y espero verte pronto.